Pensemos por un momento en cómo sería diseñar la estructura fundamental de la realidad. O sea, si hubiera que definir cuál es la fuerza suprema del universo. Ujú. Lo lógico, o al menos lo que nuestra mente humana suele procesar más fácilmente, sería pensar en, bueno, un individuo solitario. Claro, un ser todopoderoso gobernándolo todo él solo. Exacto. O si nos vamos al otro extremo, pues un panteón enorme lleno de dioses distintos, ¿no? Cada uno con su agenda, compitiendo entre ellos. Sí, al final esas son las cajas perfectamente etiquetadas en las que nos encanta meter las cosas. Nuestra arquitectura mental busca siempre lo evidente. Totalmente. Categorizar en unidades simples o en pluralidades separadas es casi una cuestión de supervivencia intelectual para la gente. Necesitamos que las cosas cuadren. Pues hoy vamos a coger esa calculadora mental y directamente la vamos a tirar por la ventana. Madre mía. Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy nos enfrentamos a la ingeniería de una idea asombrosamente compleja, el concepto de que la realidad suprema no es un individuo aislado, ni un comité de dioses, sino una relación. Una relación, sí. Y vamos a diseccionar todo esto apoyándonos en unos materiales buenísimos. Son los apuntes del profesor Douglas Paredes, creados para un curso llamado Introducción a la Teología-Marzo. Sí, el documento del profesor Paredes que concretamente aborda el tema 7 del curso, que es la doctrina de la Trinidad. Y, a ver, visualmente los documentos que aportan son una maravilla, ¿eh? Sí, son espectaculares. Hay imágenes muy evocadoras, manuscritos antiguos iluminados con unos diseños celtas imprincados en verdes y azules, luego también unos amaneceres radiantes sobre montañas. Y fíjate, una Biblia abierta iluminada por la luz de una ciudad moderna. Es una mezcla súper curiosa. Es que establece un tono perfecto. Mezcla esa erudición antigua con la iluminación reveladora, que es justo de lo que vamos a hablar. Y esa es nuestra misión de hoy, precisamente, entender cómo se estructura una de las ideas más fundamentales y complejas de la teología. O sea, cómo se explica que un solo Dios se manifieste eternamente en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es. Tres personas con la misma naturaleza, pero, y aquí está el truco, con funciones distintas en lo que el texto llama el plan de salvación. Ujú. Así que vamos a desgranar esto porque el primer dato de nuestros apuntes es, sinceramente, una paradoja gigante. Totalmente gigante. Ese primer dato rompe cualquier esquema previo porque es de hecho una ausencia. Sí. La presentación de Paredes señala algo que a cualquiera le genera sorpresa, y es que la palabra Trinidad no aparece explícitamente en la Biblia. Es que es fuerte, ¿eh? Ni una sola vez. En todo el texto. Es un punto de partida, bueno, desconcertante. Hablamos del pilar estructural sobre el que se sostiene una de las visiones del mundo más influyentes de la historia, ¿no? La etiqueta oficial de la ortodoxia, y resulta que los autores originales nunca usaron la palabrita. Claro, pero lo fascinante aquí es cómo el profesor Paredes introduce un principio clave para entender estos textos, la revelación progresiva. Ah, vale. El documento explica que la realidad trinitaria no es un dogma que alguien se inventó una tarde de martes y dijo, venga, lo meto aquí con calzador. Ya, no es un corta y pega. No, es un concepto que se va construyendo. O mejor dicho, se va desvelando muy poco a poco a lo largo de la historia de la salvación. Falta la palabra exacta, sí, pero la realidad trinitaria está presente y operando de fondo todo el tiempo. Y fíjate que ese proceso de, digamos, desvelar el misterio empieza ya en la primera página, en el Antiguo Testamento. Sí. Los apuntes señalan que, al principio el concepto no es cristalino, claro, pero el texto va dejando unas sombras muy particulares. Unas pistas literarias, sí. Exacto. Huellas gramaticales que implican que hay una pluralidad dentro de la divinidad. Se menciona de forma súper destacada el Génesis, el capítulo 1, versículo 26, justo en la creación. Ujú. Ese famosísimo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El verbo está en plural, hagamos. Y ojo, para entender el peso real de ese hagamos, hay que situarse en la época. Quienes escribieron y leyeron eso por primera vez, el pueblo hebreo, estaban rodeados de culturas masivamente politeístas. Claro, Egipto por un lado. Dependía de un monoteísmo estricto, de decir, nuestro Dios es uno. Ya. Y sin embargo, Bani en su texto más sagrado, en el relato del origen de todo, ese único Dios habla de sí mismo en plural. Es que te vuela la cabeza. Y luego, en los apuntes también citan el relato de la Torre de Babel, en Génesis 11. Ah, sí, muy buen ejemplo. Aparece otra vez esa voz divina diciendo,
descendamos y confundamos allí su lengua. O sea, hay una voluntad única actuando, pero la formulación sigue siendo plural. Ujú. Y leyendo esto, la analogía que me viene a la cabeza es, fíjate, es como estar en el pasillo de una casa frente a una puerta cerrada a cal y canto. Vale. Y detrás de esa puerta escuchas varias voces. Sabes con total certeza que hay una pluralidad, ¿no? Que hay una conversación ahí dentro, una relación. Pero claro, como la puerta está cerrada, No puedes ver los rostros. eso es. Es imposible contar cuántas personas hay. El Antiguo Testamento, básicamente, te deja escuchar el eco a través de la madera de la puerta. Es una analogía perfecta. Esa puerta cerrada es exactamente la situación de los eruditos antiguos. Tenían los textos, tropezaban con esos plurales gramaticales constantemente, pero les faltaba la llave. Les faltaba la pieza del puzzle. Sabían que la divinidad contenía esa, digamos, riqueza interior, que no era un monólogo solitario, pero el velo seguía echado. Pero a ver, hay un detalle en la fuente que me dejó un poco descolocado. En esa misma sección donde se habla del Génesis y de las sombras del Antiguo Testamento, de repente el autor incluye a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Sí, sí. Y Colosenses es del Nuevo Testamento. Está escrito milenios después. ¿Por qué el profesor Paredes mezcla un texto cristiano primitivo con las sombras del Génesis? Porque, a ver, el autor está ilustrando cómo funciona la lectura retrospectiva en la teología. Colosenses 1:16 afirma que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, refiriéndose al Hijo. Ah, vale. Claro, al poner este pasaje al ladito del Génesis, la presentación traza una línea temporal. Nos dice que esa pluralidad que se escuchaba detrás de tu puerta Sí. no era un simple recurso literario o un plural majestático de estos que usan los reyes, no. El Nuevo Testamento mira hacia atrás y actúa como una lente que decodifica todo. O sea, te dice quién estaba hablando. Exacto. Te dice que el Hijo ya estaba allí, creando el mundo desde el mismísimo principio. Vale. Entonces, si en el Antiguo Testamento solo intuimos esa pluralidad a través de la puerta, la pregunta del millón es, ¿en qué momento exacto se abre de golpe esa puerta para ver quién hay dentro de la habitación? Pues la puerta se abre de par en par en el Nuevo Testamento, y hay un evento narrativo central que la fuente destaca como el punto de inflexión absoluto. Ujú. Es el bautismo de Jesús en el río Jordán, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Sí, me acuerdo de esto. Y por cierto, esto me recuerda a otra de las imágenes de la presentación. Esa de una persona caminando por un sendero resplandeciente hacia una luz brillante en un valle. Ah, sí, preciosa. Es que ilustra súper bien ese camino de la revelación que, boom, culmina en el río Jordán. Totalmente. Vamos a diseccionar un poco esa escena, porque leyendo los apuntes queda claro que aquí la teoría choca con la realidad. Es que Mateo lo describe con una precisión coreográfica alucinante. Es la primera vez en toda la historia bíblica que esa pluralidad que estaba oculta se manifiesta simultáneamente, A la vez. a la vez. Tenemos a las tres personas operando juntas, pero distintas y separadas. A ver, desglosa eso. Pues mira, primero, el Hijo está físicamente metido en el agua del río siendo bautizado. Segundo, el texto dice que el Espíritu desciende sobre él. ¿Vale? Y tercero, el Padre no está en el agua ni está bajando. El Padre habla expresando su complacencia en el Hijo desde los cielos. Vale. Frena un momento, porque aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Venga, Si tenemos a uno en el agua, a otro bajando del cielo, y a una tercera voz hablando desde arriba. A ver, esto suena a tres dioses distintos. ya. Suena a politeísmo puro y duro. O sea, ¿cómo evita la teología que todo el sistema colapse aquí mismo y se convierta en la mitología griega? Pues recogiendo ese guante que lanzas, te diré que esa misma pregunta, esa acusación exacta, causó debates masivos y verdaderas crisis de identidad en los primeros siglos. Lógico, es que no cuadra la matemática. Claro, el mundo antiguo estaba lleno de panteones. Los cristianos decían heredar el monoteísmo radical judío, pero luego leían esta escena del Jordán. Si decían que había tres dioses, traicionaban su herencia. ¿Y si decían que había uno solo? Tenían que borrar la escena del bautismo porque ahí interactúan los tres a la vez. Es un callejón sin salida. Absoluto. Así que la única forma de salir de ahí fue inventar un vocabulario completamente nuevo, obligando a los pensadores a forzar el lenguaje para explicar algo inédito. Y esto nos lleva a los grandes concilios. Sí, el laboratorio de las palabras. Los apuntes hablan de los concilios de Nicea y Constantinopla.
Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, Muchísimo. porque aquí es donde sacan la artillería pesada, la alta ingeniería filosófica, para explicar cómo Dios puede ser uno y tres a la vez. Hay que imaginarse a esos eruditos debatiendo durante meses para no caer en herejías. Y de ahí salen dos términos dogmáticos que el profesor Paredes define al milímetro: sustancia y persona. Vale, defíneme los términos según la fuente, porque esto tiene miga. Empecemos por sustancia. Pues la sustancia, que también se puede llamar esencia o naturaleza, Ujú. es el ser divino en su unidad. Responde a la pregunta de ¿qué es? Y solo hay una sustancia: Dios. Es única e indivisible. Vale, el que es uno solo. Perfecto. ¿Y la persona? La persona, o usando el término técnico griego de la fuente, hipóstasis. Hipóstasis, vale. Este término designa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real. Responde a quién es. O sea, una sola sustancia, pero tres hipóstasis distintas. A ver, déjame intentar otra analogía, a ver si lo pilo mejor. Entonces esto es como un solo actor de teatro, que se pone tres máscaras diferentes según la obra. Uy, O sea, una sola sustancia humana, el actor, que se pone la máscara de Padre para crear el mundo, luego se pone la del Hijo para el Nuevo Testamento y luego la del Espíritu Santo. ¿Es eso? no. Cuidado, frena ahí. No. No, porque la Iglesia antigua ya lo pensó, se llamó modalismo y lo rechazó por completo. La fuente subraya específicamente que no son máscaras ni modos, Ah, vale, vale. son personas distintas. Si conectamos esto con la visión general del Jordán, el actor no puede estar en el agua y hablarse a sí mismo desde el cielo a la vez. Claro, se rompe la escena. Exacto. El concepto de hipóstasis exige una distinción real, no un simple cambio de vestuario. Vale, tiro la analogía del actor a la basura entonces. Mejor. O sea, misma sustancia, pero personas totalmente distintas. Y coexisten a la vez. Pero, a ver, si están hechas de exactamente la misma esencia divina Ujú. y comparten la misma eternidad, el mismo poder, todo, ¿qué las hace diferentes entre sí? O sea, si clonas la perfección 3 veces, sin ninguna diferencia de material, ¿por qué son distintas? Es que acabas de dar en el clavo. Esa es la paradoja definitiva que rompía la cabeza a los filósofos. Normal. Y el experto aquí, en los apuntes, revenda la pieza final del rompecabezas. El concepto de relación. Relación. Esa es la diferencia. Esa es. De hecho, hay una regla de oro de la Trinidad que lo explica. Y dice: en Dios todo es uno, donde no hay oposición de relación. Uf, espera. En Dios todo es uno donde no hay oposición de relación. Qué barbaridad de frase. ¿Cómo funciona esto en la mecánica de la práctica? A ver, digamos que el Padre es distinto del Hijo únicamente porque es quien lo engendra, ¿Vale? y el Hijo es distinto del Padre únicamente porque es el engendrado. O sea, No se diferencian por poder, ni por tamaño, ni porque uno sea más viejo que el otro, porque comparten la sustancia eterna. ya. Se diferencian puramente por cómo se relacionan entre sí. Su identidad es la relación. Qué locura. O sea, la distinción no es una característica física, es una dinámica. Eso es. Vale. Llegados a este punto de abstracción, tengo que preguntar entonces qué significa todo esto para quien nos escucha. Es una buena pregunta. Claro, porque alguien que busca aprender o curiosear debería interesarse por estas distinciones filosóficas tan elevadas de hipóstasis o relación. Pues primero por el puro valor del pensamiento crítico. Entender esto es ver cómo unos pensadores de la antigüedad intentaron estructurar lógicamente el misterio más inabarcable de su cosmovisión. Ya. Crearon marcos conceptuales, inventaron palabras precisas y fíjate, eso influyó en toda la filosofía occidental posterior. O sea, los debates sobre los derechos y lo que es una persona hoy en día vienen de aquí. Demuestra que el conocimiento profundo exige abrazar los matices. Qué gran verdad. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de esta inmersión de hoy, que ha tenido tela marinera. Desde luego. Empezamos descubriendo que la palabra Trinidad ni siquiera estaba en la Biblia. Luego vimos esas sombras y plurales ocultos en el Génesis. Como voces tras una puerta. Exacto. Luego presenciamos cómo esa puerta se abría de golpe en el río Jordán, revelando a las 3 personas a la vez. Y bueno, terminamos desgranando esa alta ingeniería filosófica de los antiguos concilios, con términos como sustancia,
persona y relación. Todo un viaje intelectual basado en los apuntes del profesor Paredes, sí. Y para despedirnos, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final, una reflexión para llevarse a casa dándole vueltas al coco. A ver. Basándome en la primera página de la fuente que dice que estas tres personas cumplen funciones diferentes dentro del plan de salvación. Ujú. Si la doctrina establece que, digamos, la realidad suprema e infinita del universo no es una entidad aislada y solitaria, sino una relación perfecta de tres personas distintas trabajando en un equipo absoluto para un mismo plan, Vale. ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza humana? Fíjate. Si resulta que estamos hechos a imagen de esa realidad específica, quizá el trabajo en equipo, la colaboración, el conectarnos con los demás y encontrar nuestra función única dentro de algo más grande, no sea solo una buena estrategia vital o psicológica, Claro. sino que es nuestra esencia más profunda. El aislamiento iría contra nuestra propia naturaleza. Ahí queda eso para reflexionar. Me parece un cierre espectacular. Da mucho que pensar. Muchísimas gracias. Por acompañarnos en este análisis, seguid alimentando esa curiosidad intelectual y nos encontramos en la próxima exploración.